A continuación, Nuevo Poder. Eso. Bueno, hola, estamos de nuevo con el programa 206. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Qué dicen? Muy bien. Estamos acá con otro programa, ¿el número? 206. 206, porque está tan vertiginoso lo que pasa en la Argentina y en el mundo que la carátula dice, ahí la tenemos. Después de Milei, la revolución argentina. ¿Qué tal? El programa va a ser cortito, nosotros porque... Que sea rápido. Que sea rápido. Que sea rápido. Que lo hagamos rápido, no que sea. Y bueno, todo depende de que Alicia Castro logre... ¿Viste cómo son estas cosas? Después del resultado del domingo, donde Milei se dedicó a destruir a Macri, si alguien internacional le dice a Macri es hora de que se vaya... Alicia Castro tiene la mayoría para el juicio político en el Congreso. Sí, pero le dicen a Macri que tenemos otra versión con Macri. No, habrá elecciones después. Te quiero decir, la única forma que tenés de llevar adelante el juicio político que planteó Alicia Castro es que los de Macri se den vuelta y digan sí, hacemos juicio político. Porque la traición que le hizo el domingo no tiene nombre. Ahora esa traición tiene una habilitación internacional. Le están diciendo, pibe, vos Macri jubilate, le está diciendo la OTAN, ahora el nuestro es este. Pero, como es tan vertiginoso lo internacional, viste, no sabes. Ahora, yo creo que no va a pasar, lamentablemente. No va a haber no juicio. Va a el agua No, al cuello de los argentinos sí. De la élite no. Porque fíjense cómo nos están... Pusimos la carátula, ¿no? Uh-huh. Y entonces el plan de destrucción va a seguir. Acá vamos a reproducir un programa que hicimos hace 4 meses. ¿Que tenemos la carátula ahí o no? No. Que tuvo muchas visitas. Está Milei, está Videla, está Cavallo y está Macri en la tapa y se llama Una nación sin Estado. Qué cuarteto. Qué cuarteto. Sí. Ese programa lo vamos a poner a continuación de esto para que vean cómo se va dando lo que dijimos ahí. Y no vamos a reiterarnos en ese punto, pero sí queremos agregar algunas cositas de lo nuevo que ha pasado en 4 meses de que hicimos ese programa, que tiene una vigencia absoluta. Que ahí dice claramente, o sea, tenemos que... Está claramente el planteo madre, que fíjense por qué la oposición no lo quiere voltear. Quiere que dure 4 años, por eso la dejan sola a Alicia Castro, y al resto de los compañeros Pérez Esquivel y demás, que plantearon el tema. Que está en la proyección de la inflación en dólares. O sea, en ese programa nosotros hicimos la proyección de la inflación en dólares del gobierno de Milei, que destruye a todo el mundo, que es lo que está pasando. Y nadie habla de eso. Todo el mundo dice, no, pasa que bajó la inflación. ¿Qué inflación bajó en dólares? ¿Está? La sube todos los días, todos los meses 3%. El acumulado en un año es 70% de inflación en dólares contra el 3% del promedio mundial. Quiere decir que vos no vas a poder exportar a nadie, no puedes competir a nadie, y te van a venir a traer todo regalado, como está pasando. Y eso está destruyendo el mercado interno, pero a una velocidad pasmosa. Ayer estuve con un compañero que durante muchos años, 15 años, tiene una parrilla en Palermo, de 100 platos por día a 15. En Palermo.
Entonces, el mercado interno se va a seguir achicando, producto de la inflación en dólares, de la cual no politiza la oposición el tema, no politizan los medios de comunicación ni hablar, ¿no? Ni hablar, ni los progresistas, ni los que se llaman progresistas, ni los... Entonces, esa destrucción, fíjense que... ahora vamos a ir a un aspecto técnico, que es lo que voy a agregar yo acá, para ver la gran mentira de la élite argentina, que se ha vuelto a ratificar en estos días, y un libro que no sé si lo tenés por ahí, de Berkovich, Los Dueños, que acaba de sacar, donde vuelve a cometer lo mismo que lo criticamos en otros programas. No hay dueños en Argentina, el dueño es el poder internacional, los de acá son cadetes. Entonces vuelven los progresistas a dividir, a confundir dónde está el enemigo, dónde está el problema. Y como, bueno, evidentemente es la línea editorial que les pagan. Y le hacen sacar libros y enseguida el libro está en todos los programas y todo el mundo sigue reproduciendo esa línea de que hay dueños en la Argentina, que hay una élite argentina. Navarro sigue diciendo que hay una burguesía fallida. ¿Qué burguesía? Una burguesía deglutida ahí, Navarro, deglutida por el poder internacional. Y ahora te voy a decir cómo funcionan los negocios. Y vos sos empresario, está bien, por ahí no lo puedes decir porque tenés que mantener ahí una empresa andando y no puedes decir, pero yo puedo decirlo y lo sabés. Vos sabés cómo funcionan los monopolios. Sabés que los monopolios extranjeros, todos dicen, no, van a venir los dólares, va a venir la inversión extranjera, ahora viene el cobre, ahora viene ahora viene vaca muerta, ahora viene el litio, ahora viene... el gas, ahora viene la desocupación, todo eso. Y el achicamiento. Esa es la realidad de lo que viene. Lo demás, lo otro se anuncia y nunca viene. Eso que vos decís llega todos los días, se vive. El empobrecimiento, digamos, de todos los argentinos, porque miden la pobreza y el empobrecimiento son dos categorías distintas, porque todos los pobres tipos que están vendiendo los pymes, los monotributistas de pequeño ahorro que tienen para sobrevivir, pero figuran que están trabajando, se están comiendo el poco capital que tienen y van a morir. Al cabo de 5 años, como dice el programa, de 600% de inflación en dólares contra, esa es la proyección del gobierno de Milei, 600% de inflación en dólares contra 42% de inflación en el mundo en los 4 años. O sea, 10 veces más caro que el mundo. No queda industria, no queda nada de pie. Ya lo están viviendo todos. No hay sector económico que no esté afectado. Ahora, quiero que agregar a este debate que digamos, lo hemos dicho, ahí tienen el libro, ¿ven? El país que quieren los dueños. Acá los dueños es el país que quiere la OTAN, Berkovich. Animate a hablar de eso. El poder es internacional. ¿Qué clase de trosco sos que no sabés ver el poder internacional? Me extraña, papá Araña. Me extraña porque los de acá son cadetes y no está reflejado eso en el libro. ¿Y sabés qué es lo más grave que no está reflejado? Y por ahí te falta experiencia empresarial, porque vos hablás con Roca, hablás con con el otro, y lo vuelvo a insistir acá, y esto es fundamental, no me interesa discutir con Berkovich, sí es un aporte para el post-mileísmo, o sea, cuando tengamos que hacer la revolución, que vamos a tener que hacer, ahora voy a repetir los 30 decretos, hay una cuestión central que es lo que hay que entender. En condiciones mundiales de sobreproducción, que los troscos tendrían que estar diciendo todos los días en televisión, porque es una categoría no solo de ustedes, pero de ustedes también. En condiciones mundiales de sobreproducción velocísima por la revolución tecnológica que todos sabemos, ahora vamos a ver ahí un pequeño detalle de una fábrica de autos en China. En esas condiciones los monopolios no invierten para producir, o como lloran todos, para quedarse con nuestros recursos naturales. No, en esas condiciones los monopolios invierten para que
en su mercado la sobreproducción no aumente. Entonces invierten para que no produzcas. Invierten para que desinviertas. Entonces, las mineras que con el chamullo del Rigi se dicen que van a producir todo el cobre que tiene, que la Argentina, que es espectacular en cantidad. No, sino eso invierten para que ese cobre no salga. No para que salga, sino para que no salga. Para que no se meta otro, para que no se metan los chinos, para que no se metan los rusos, entramos nosotros y lo paramos ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no aumenta la sobreproducción mundial. El negocio mundial del cobre lo maneja la OTAN desde Londres y tienen definido y acordado con China de que los únicos dos productores grandes del mundo que definen los precios y las cantidades son Chile y Perú. Argentina nunca va a sacar cobre, porque el monopolio mundial del cobre lo tiene armado así. Entonces, basta de fantasear con eso. Lo mismo con las energías renovables, lo mismo con el petróleo, lo mismo con el gas, lo mismo con las empresas tecnológicas. A ver si lo entienden, si lo viven. Y yo se lo digo por haberlo vivido como empresario. ¿Sí? Monopolios destruyeron, el monopolio del acero destruyó toda capacidad argentina de producción. No solo con las privatizaciones, sino con la destrucción de... Nosotros teníamos siderúrgica, producíamos acero laminado, y Techín, hasta que no destruyó todo y tiró el laminador al mar, no paró. Y cuando se quedó con Somisa por 150 millones de dólares para facturar 15 mil millones de dólares hoy, que se lo regaló la mafia del peronismo menemista, y que después nadie se la cuestionó, tenía Somisa un tren de laminador de chapa naval para que la Argentina tuviera industria naval. Lo desmontó y lo tiró porque es en el orden internacional. No, señor, país que tiene chapa naval, país que tiene industria naval. Argentina no puede tener industria naval porque la OTAN no lo deja, no lo quiere. Por lo tanto, la primera condición que le pusieron a Techín, vos te quedás con Somisa regalada, pero lo primero que haces es que me tirás al mar el laminador de chapa naval que tenía Somisa en San Nicolás. Y lo hizo. Y los sindicatos, musarela, musarela. Nada dijeron, ni antes ni ahora. Conclusión, no tenés chapa naval, no tenés astillero que puedan andar. ¿Tá? Entonces, así funcionan. El monopolio es un poder destructor, lo mismo, ni hablar en el sector financiero, ya lo sabemos, la fuga de capitales, todo eso es lo mismo, es un monopolio financiero. Entonces, esa fantasía, primera cuestión, los dueños internacionales quieren que la Argentina no produzca. Y ahora vamos a ver un cuadrito ahí, de la evolución desde 1961 ahora, del poder adquisitivo, del poder a paridad, para no ponerlo, poder de compra del Producto Bruto de cada país, desde el 61 hasta el 2030, van a ver que Argentina estaba en el puesto 20 hasta que empezó el endeudamiento con la dictadura, y de ahí desaparece de la lista, y como el resto de los países nos pasan por arriba. China era insignificante, era el primero, la India, Brasil, México, Indonesia. Eso es planificación de la destrucción del potencial argentino. Ahí lo tienen. Yo se los voy a ir comentando mientras van viendo la evolución. Después lo pueden buscar, lo tienen ahí, ven que van cambiando. Ahí estamos en el ranking, en el 19 y 20, 1961, ya todavía no estaba la deuda externa como determinante del poder monopólico financiero sobre la potencia de la Argentina, y de eso no se habla acá. No se politiza, la oposición no dice nada. Bueno, a partir, van a ver, del año 76 empezó la banderita argentina, que ahí la ven, está en el puesto 18, 19, no veo bien de acá, empieza a bajar, desaparece y no apareció nunca más. Y hoy tenemos el peor sistema financiero del mundo, según el ranking del Banco Mundial. El peor. ¿Sí? Eso es planificación. Primer concepto. Entonces, dedíquense a reconstruir los progresistas los mecanismos de destrucción del potencial argentino, que hacen los dueños extranjeros, con algún socio local de cadete. Ya lo vimos cuando hicimos la radiografía de quién era el dueño del Aeropuerto 2000. La Unequian es un cadete donde las propiedades están con 7 capas ocultas en el Benelux. Lo mismo en el Aeropuerto 2000, lo mismo en Techín. ¿Sí? Lo mismo en la hidrovía, 7 capas ocultas para manejar el negocio del narcotráfico mundial.
Y vos me venís a hablar de las pavadas que se hablan en este libro, por favor, chicos. El problema es que confunden al pueblo con esa doctrina. No van al corazón del problema. Segundo punto al cual no van, y lo estoy planteando para revertirlo. Esto solamente se revierte con los 28 decretos que ahora vamos a volver a enumerar para que no se lo olviden. ¿Cuál fue la peor privatización de Menem? Que no fue ni privatización, sino que fue destruir ese mercado, que ese mercado no exista más, porque es el mercado madre. ¿Vieron? Así como decimos que el Banco Central es la soberanía madre. Bueno, el mercado madre, del cual depende el desarrollo de todo el resto de los mercados dentro de un país, es el mercado financiero a largo plazo, o sea, el crédito a largo plazo. Cuando Menem no privatiza el BANADE, lo elimina el mercado de financiamiento a largo plazo. Yo les hago un razonamiento sencillo, del cual no hace ninguno de los economistas en la televisión, o los periodistas de económicos o progresistas en la televisión. Y se lo digo también por experiencia propia. ¿Cómo hace un país, fíjese, el tiro al corazón de la mentira que dice este plan, el gobierno, y que silencia a la oposición? Esto que voy a decir. ¿Cómo hace un productor agrario, una pyme, una industria, una multinacional, un comercio, para sobrevivir en condiciones donde la revolución tecnológica cada 2 años reemplaza la tecnología anterior en el mundo? 2, 3 años, esa es la velocidad de impacto de una tecnología en cualquier producto, de todo lo que dije, el campo. ¿Cómo hace para sobrevivir si no tiene crédito a largo plazo y tiene que competir con todo el mundo que tiene crédito a largo plazo? Porque todos los otros países del mundo, ese crédito a largo plazo, ¿saben qué lo transforman? En modernización tecnológica permanente, en el campo, en esto, en el otro, en la industria, en el comercio, en las comunicaciones, en todo eso. Y Argentina es el único país que no tiene ese crédito a largo plazo. ¿Cómo pretendés vos que sobreviva algún productor de algo en la Argentina si tiene que competir con importación o con exportación que se actualiza cada 2 años y el tipo no puede actualizar ni cada 20? Porque no tiene crédito a largo plazo, porque no tiene forma de actualizar tu dispositivo de producción sin crédito a largo plazo, porque en el mundo funciona así. Pero en el mundo no lejos, no te hablo China. Por eso ese cuadrito que ven ahí de la evolución, y Argentina retrocede. ¿Por qué retrocede Argentina? Ahí lo tienen. No retroceden por las subjetividades y las pavadas que dice uno, no, sino porque esta democracia destruyó el corazón de la producción de un país, que es el crédito a largo plazo. Y son todos cómplices y todos inútiles que ni siquiera tienen la valentía de reconocerlo y de plantearlo como agenda hoy. Porque no se lo dejan plantear. Porque el peronismo, les voy a decir lo que pasa en el peronismo, por eso está callado. Tuve una reunión ayer donde me contaron cómo lo primero que hizo Milei, llamó a los 10 dirigentes de la mafia de la CGT, carpetita bajo el brazo de cada uno, el carpetazo famoso, vio como ese que está en el capítulo 6 del Reino, del archivo Osorio, que le lleva al, ¿cómo se llama? ¿El Arigón? Peretti Sí. Le dice, vos tenés que ser presidente. No, yo no quiero. No, mirá, te abro la carpeta, ¿querés que la llene? Bueno, está bien, acepto ser presidente. Bueno, eso le pasó a todos los dirigentes sindicales a los 10 días de asumir Milei. Por eso la CGT no existe ni va a existir más. El peronismo, ya lo vemos. ¿Saben entonces de dónde se maneja el enfrentamiento entre Cristina y Axel para que no pueda surgir alguien que la reemplace? Mecorot. ¿Saben qué es Mecorot? Hay un video muy bueno ahí que está circulando, lo vamos a poner en otra película, en otro programa. En el gobierno de Alberto Fernández, Cristina hizo 2 pactos con el poder internacional, junto con Alberto. El primero le renovó Aeropuerto 2000 a Eurnequian sin tener vencida la concesión por 20 años. En plena pandemia. Y el segundo lo mandó a Guado de Pedro. Fíjese lo que es el cinismo de usar el capital simbólico de los que eran patriotas.
Aguado de Pedro a recorrer y hacer un pacto y obligar a todos los gobernadores a hacer un pacto para entregar toda la información estratégica del agua en la Argentina a la empresa estatal israelí. ¿Usted piensa que Cristina es confiable a partir de eso? ¿Usted piensa que no son ellos los que están generando esta ruptura estratégica para que Milei sobreviva? No, son ellos. Por eso Cristina, y ella, con tal de que no la metan presa, cualquiera. Esa es la verdad del peronismo hoy, por lo cual el peronismo no tiene salida. Ni en lo sindical, ni en lo político. ¿Sí? Porque tienen al tapón manejado por la OTAN, que se llama Cristina. Y a los sindicatos, lo mismo, manejado con los carpetazos de la CIDE. Verdad, mentira, la carpeta no importa, se lo instalan igual. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Por eso estos temas que nosotros estamos diciendo acá nunca se debaten. Por eso nunca nos invitan a los medios de comunicación de los medios que manejan ellos. La OTAN, progresista, no progresista, de allá, de derecha, de esto, del medio y qué sé yo. Entonces, menos van a hacer un diagnóstico cierto, y esto lo estamos diciendo porque el frente anti-Milei tiene que nacer con este diagnóstico cierto de cuál es el potencial de la Argentina, cuáles son los factores que están montados para desmontarlos, para que no nos desarrollemos, cómo es el corazón del capital, del crédito a largo plazo como cuestión clave. Algo ya empiezan a decir algunos, no importa, no nos metemos en ese debate, pero esa es la clave del próximo gobierno si no queremos fracasar. Un gobierno revolucionario, como el de los 30 decretos nuestros, tiene que tener estos dos ejes. Primero, tener noción de dónde están los dueños. Los dueños no son los empresarios de acá. Los empresarios son los poderes internacionales que manejan algún títere de acá. Y segundo, el capital. A largo plazo, en manos del Estado. Por eso nosotros tenemos primer decreto, Banco Central, nacionalizado y convertido en Banco Nacional de Desarrollo, para resolver ese primer problema estratégico a fondo. Porque si no pasa esto, no podés competir, estás afuera. O sea, los tipos dicen, estamos haciendo todo esto para que la Argentina sea competitiva. Mentira absoluta. Sin crédito a largo plazo nunca vas a ser competitivo. Poneme la imagen ahí de lo que es una fábrica china que hace 50 años atrás no fabricaba coches y hoy fabrica 32 millones de coches sobre 100 que se hacen en el mundo. Ahí lo tienen, miren lo que es la fábrica china fabricando coches, 4.000 coches por día hace. 50 veces más que en cualquier fábrica argentina. Miren, todo, miren lo que es. Eso es capital a largo plazo. Un país que no tiene capital a largo plazo, como lo tiene Argentina desde que el peronismo entregó todo el aparato del Estado y el kirchnerismo no lo recuperó, nunca va a tener eso. Miren lo que es. La fábrica más moderna del mundo de coches. Solo, no hay una persona. Eso es productividad. Pero sin capital a largo plazo, eso no existe. No existe. Ni en la China, ni acá, ni en Brasil, ni en ningún lado. Entonces, tomemos noción, porque sin eso tampoco, sin capital a largo plazo no hay divisas. Y sin divisas hay endeudamiento externo, que es lo que han hecho ellos. Si vos tuvieras capital a largo plazo para invertir, tendrías el flujo de divisas, no tendrías la famosa lloriqueo progre de que la restricción externa. Pero no lo hizo el kirchnerismo. Mire que se lo propusimos, a Néstor, a Cristina, con Aldo Ferrer, por 20 lados, con los sindicatos. No, eso no existe. O sea, lo principal no existe. Lo principal con que se maneja el mundo no existe. Para toda la élite argentina. O no se lo dejan existir los poderes internacionales, porque es sentido común. ¿Cómo hace un empresario para sobrevivir a esa dinámica de velocidad tecnológica, de innovación tecnológica? Cada 2 años tenés que cambiar con tecnología nueva, pero no tenés capital de largo plazo para mantener ese ritmo de innovación tecnológica. ¿Cómo hacer? Imposible. Imposible. Bueno, antes de pasar al video, porque nos va a quedar poco tiempo, vamos a recordar los 30 decretos rapidito para el plan revolucionario.
¿Dónde está el plan revolucionario que vamos a hacer cuando ganemos con el Frente Anti-Milei? Donde obviamente todo lo que acabo de decir tiene que estar afuera, ¿eh? Cristina no puede participar de eso, ¿eh? La CGT no puede participar de eso si queremos ganar, ¿eh? Ahí, ¿cómo surge lo nuevo? Bueno, DNU, número 1. Se decreta la emergencia cambiaria y se dispone el tipo de cambio por producto. Número 2. Nacionalización del Banco Central y transformación del Banade con 50 directores, renta básica universal y matriz de insumo producto en tiempo real desdolarizadora. Número 3. DNU, creación de la Unidad Fiscal de Investigación sobre Fuga de Capitales y Deuda Externa desde 1976 al 25. Número 4. Creación de la Unidad Fiscal de Investigación sobre el lawfare. Número 5. Desdolarización de precios y economía y trazabilidad online. Número 6. Define la encíclica Laudato Si como política de Estado moral y jurídica. Número 7. Se crea la área marítima argentina sobre todo el mar argentino y la logística continental para garantizar la soberanía integral. Número 8. DNU, de acuerdo estratégico con Rusia, político-militar para el recupero de la soberanía argentina integral y la incorporación de misiles hipersónicos para la defensa de la soberanía del mar argentino. Número 9. Acuerdo estratégico con China para reindustrializar la Argentina y capitalización del nuevo Banco Central Banade a largo plazo con crédito a 50 años. Número 10. Desendeudamiento con el Fondo Monetario descontando los créditos políticos electorales otorgados a Macri y a Milei por $65.000 millones. Número 11. Creación de la Unidad Fiscal de Investigación de Acción para cobrar la deuda ecológica del mundo respecto de Argentina. Número 12. Decreto de necesidad de urgencia de abastecimiento del 40% del consumo con energías renovables en 40 años en la zona patagónica. Número 13. DNU de trazabilidad de contenidos de carga en Río Paraná, Delta del Paraná y Aeropuerto 2000. Número 14. La diplomacia argentina actuará solo por lo aprobado por la Asamblea número 63 de las Naciones Unidas y lo aprobado por la Comisión de Notable encabezada por el padre Miguel de Escoto y Stiglitz. Número 15. Un decreto para organizar y proteger a los por jubilarse de 0 a 65 años. Número 16. Se impulsan las convenciones internacionales por una nueva contabilidad universal de subsidios y regulación de los mismos para la justicia intergeneracional. Número 17. Se crean embajadas en todos los países africanos con vuelos directos a los aeropuertos africanos. Número 18. Se ordena al Procurador de Tesoro de la Nación para actualizar el valor presente del capital fugado y reclamo judicial en el marco de la doctrina SWIFT del TEC desde 1975 a la fecha. Número 19. Disponiendo la emergencia judicial como corresponsable de la pérdida de la soberanía nacional, se dispone el pase a disposición y retiro de todo el sistema de jueces de la Argentina. El número 20. Se crea el ISAS en el marco del Ministerio Público Fiscal, interpretación soberana argentina sistémica de las leyes y sentencias vigentes. Número 21. Todo el oro argentino extraído pasa a ser propiedad del Banco Central de la República Argentina. Número 22. Se crea el Instituto Argentino del Libro. Número 23. Se dispone la nulidad absoluta de todas las fusiones de los medios de comunicación y pasa el sistema de comunicación a formar parte del sistema de educación soberano. Número 23. La recuperación de la memoria integral en el sistema educativo. Número 24. América para el mundo a través de una acción de diplomacia internacional basada en la diplomacia ecológica integral que a partir de las disponibilidades que tiene Argentina en el mar Antártico y el mar argentino. Número 25. Unificación de la contabilidad sistémica de los estados y los privados en tiempo real. Número 26. Diplomacia de la verdad para un nuevo orden financiero y comunicacional internacional. 27. Relevamiento internacional del rol de todos los estados a través de la Cancillería. 28. Se crea la Policía de Garantía de la Ejecución de Políticas de Estado para todas las reformas de los decretos que acabamos de decir. 29. Trazabilidad del destino de la emisión de moneda. Número 30. Decreto de formación de 1000
fondos fiduciarios de soberanía territorial de todos los vecinos del país. Número 31, decreto hacia la pacificación entre árabes, musulmanes y judíos a nivel internacional. Número 32, decreto de emergencia de soberanía patagónica a partir de que la Patagonia dispone del 90% de los recursos renovables y no renovables de la República Argentina. Obviamente eso implica una revolución en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza de Seguridad y pactos con Rusia y con China para llevarlo adelante. No significa atacar a Estados Unidos, pero sí, no hay otra forma de recuperar la soberanía de la patria que con estos decretos y con esos pactos internacionales que hay que empezar a construir ya. Ellos están dispuestos. Acá lo que no hay es una dirigencia política que los asuma y no va a salir de las elecciones en los términos que están planteados ahora. Ojalá cambien, pero por ahora no se los ve. Si tienen alguna duda de que este es el diagnóstico, pueden cuestionarlo. Por eso volvemos a poner el programa que hicimos hace 4 meses, y ahí está más extendido el desarrollo del mismo, pero es inevitable. Milei destruye todo. Nos está destruyendo cotidianamente. Milei como agente internacional, ¿no? No es él como agente internacional. Y sin revolución no volvés a reconstruir nada, ¿eh? Para eso necesitamos el apoyo y la organización popular que hay que lograr. Y el apoyo internacional. También. Porque el apoyo local, o sea, como son los muchachitos, enseguida te lo desarman, te meten púa, como esto, fíjate vos, el papelón que está haciendo el peronismo frente a semejante. No hubo ningún tipo que destruyera más la Argentina que Milei. Sí. Es cierto. Y vos no fuiste capaz de unirte. Ajá. Sí. A ver, Por eso, ¿no fuiste capaz o no te dejan unir? Porque si te unís te meto preso. Entonces tenés que nueva gente. Sí, claro. Nueva gente. Bueno, Será hasta la vamos próxima. por la revolución. Vamos por la revolución. Chau. Chau. Y esta carátula que hicimos es bien provocadora. Fíjense que pusimos ahí a los 4 símbolos de los cuatro avances del poder imperial sobre la Argentina en los últimos 50 años. El primero, el avance de la dictadura genocida, personificado en Videla. Después Cavallo, que abarcó todas las identidades, arrancó estatizando la deuda de Videla externa y después se convirtió en paladín del peronismo, paladín de los radicales y paladín de los progresistas en la alianza. Así que cubre simbólicamente amplios aspectos del fracaso de la dirigencia argentina, que ha llevado a ese título que tenemos ahí, que no es menor, ¿eh? El programa de hoy se llama Argentina, nación sin Estado. Hora de una dirigencia revolucionaria. Ahora lo vamos a desarrollar. En general, todo el mundo, no diferencia nación de Estado. El Estado argentino. Y la realidad es que estas cuatro caras que simbolizan, más allá de su traición a la patria individual de cada uno de ellos, unas fuerzas sociales que han traicionado a la patria, incluso fuerzas políticas que han traicionado a la patria. Lo mismo Macri, lo mismo Milei. Vamos a ver cada uno cómo contribuyó a que el Estado argentino sea un Estado de poderes internacionales, de poderes de la OTAN, de Estados Unidos, de Israel, de Gran Bretaña, y no un Estado argentino. Por eso es el Estado, la situación en que estamos nosotros como pueblo, que ahora vamos a describir en estos 50 años. Y el concepto de nación es fundamental, también lo vamos a desarrollar. Vieron que hay una gran cultura de las naciones, de los pueblos originarios, nación esto, nación lo otro, nación, bueno. Los argentinos son una nación donde tenemos un Estado conquistado por poderes extranjeros que está en contra de la nación argentina. Y cada uno de ellos representó una etapa de eso, de ese avance, si le digo así sintéticamente, Milei viene a culminar lo que empezó Videla, ¿no? En el terreno, yo diría más que económico,
cultural y de destrucción final de las identidades políticas. Videla y la dictadura genocida instauró la primera etapa con la instauración de la deuda externa, la fuga de capitales, los seguros de cambios que endeudaron, los seguros de cambio para las empresas privadas, pero no para las empresas estatales, a las cuales obligó la dictadura a endeudarse en el exterior sin seguro de cambio, sabiendo que iba a haber una devaluación en algún momento en los próximos años, y eso clavó la banderita que después terminó en las privatizaciones que hace Cavallo con la complicidad del peronismo y de los radicales en el marco después ratificado en el marco del Pacto de Olivos, ¿no? Pero ahí se clava, digamos, la primer estrategia de dominación colonial sobre Argentina. Ahí tienen una foto que simboliza un poquito eso. Lo ven ahí a Menem, a De la Rúa, a Bush padre. Se fue la foto, ¿no? ¿O está? Porque no sé si... Ahora está. En una reunión en la Recoleta, muy amena, y los hermanos Rom, que después vamos a ver al final de este programa, que fueron presidían el Banco General de Negocios, que era el banco donde intervenía JP Morgan, los grandes bancos fugadores de capital de la Argentina en la década de Menem, todos con el aval de Kissinger, y cuando se produce la corrida bancaria, los dos banqueros que están ahí, junto con ellos, van presos, y eso después origina algo que van a ver al final, se los dejo para el final, en un hecho histórico que hace Alicia Castro en el Congreso, cuando el Fondo Monetario viene a exigir la modificación de leyes para que los banqueros fugadores de capitales nunca más vayan presos. Para que vean la secuencia, cómo se va produciendo, y eso significa un no Estado, digamos, un país al cual le han robado todo el capital a lo largo de 50 años, y el Fondo Monetario viene a imponer leyes y derogación de leyes vigentes para otorgar impunidad a esa fuga, no es Estado. Ya está. Las consecuencias de que no sea Estado las sabemos perfectamente y ahora las vamos a medir en 50 años. Pero esa foto es un símbolo de un Estado. O sea, Videla y la dictadura, ya sabemos, genocidio para endeudar, genocidio para clavar la bandera estratégica del endeudamiento argentino, genocidio para entrar en la trampa de las Malvinas y entregar el Atlántico Sur y la soberanía definitiva al poder de la OTAN, más allá del genocidio a los 30.000 compañeros que ya conocemos todos. Pero bueno, después siguió, vino el periodo de intento de recuperar de Néstor Kirchner, de que desendeudó respecto al Fondo Monetario. Fue la decisión más importante que tomó el peronismo para volver a sus fuentes. Intentó, duró 13 años hasta que el imperio volvió a atacar en toda la región, lo vamos a ver, con una fuerte acción a través de todos sus poderes mediáticos, judiciales, de corrupción, de golpe de mercado, bueno, todo lo que utilizaron, que demuestran que el Estado argentino no tiene nada que hacer frente al poder colonial que se ha instaurado en estos 50 años, porque esa primavera, si se quieren, del peronismo, desde que subió Néstor hasta que se fue Cristina, rápidamente, en 2 meses, Macri, el otro de la carátula, la dio vuelta. Destruyó la ley de medios, reendeudó el país y creó las bases para una nueva etapa de colonización final. Después vino el simulacro de Alberto Fernández, o de un peronismo que no se animó a retornar ni siquiera a los caminos intermedios. No estamos hablando de los fundantes de Néstor Kirchner, y así quedó. Y resultado, Milei ahora que viene no a destruir el Estado, porque la motosierra empezó con la dictadura, no empezó con Milei, y lo estoy haciendo esta secuencia. Él viene por eso toda esta campaña tremenda, a destruir la identidad nacional, o sea, a impedir que las identidades nacionales, que ya están cooptadas por los poderes internacionales, pero abajo no, o sea, están cooptadas las élites. No hay élite que no esté cooptada por los poderes internacionales en las identidades peronistas, de los radicales, ni hablar de los progresistas también. Ahora abajo, la base social, nosotros, el pueblo, no está cooptado en sus identidades. Él viene a hacer esa revolución cultural
que significa que la gente interiorice el miedo, como lo ha hecho, no bajamos un cordón. Por primera vez en la historia argentina no se bajó, en la historia argentina, en 220 años no se bajó un cordón. En la Argentina, la Argentina de las montoneras, la Argentina de a caballo, la Argentina del cordobazo, la Argentina del 2001, la Argentina de la resistencia a Macri, la Argentina de las 17 toneladas de piedra al Congreso traidor de Macri, todo lo que quieran. Por primera vez en 200 años los argentinos no nos animamos a bajar del cordón. Esa es la revolución cultural que vino a hacer en esta etapa el poder colonial a través de estos traidores a la patria, Patricia Bullrich, Macri, los radicales, Milei y demás. Pero a su vez también a destruir la memoria que queda de las identidades políticas en las bases. Esa es la etapa Milei. No es nada distinto. No es nada distinto a los otros 4 que vinieron y lograron destruir el Estado. Pues ya les digo, este es un Estado que, antes de ir al detalle, vamos a poner un pequeño video de quien fue uno de los grandes patriotas de la historia argentina, que fue el juez Lozada, que en la dictadura era el presidente de la Asociación Cristiana de Jueces, en la dictadura de Lanuse, de Onganía. Sacó la famosa sentencia SWIFT del TEC, que le obligó a las empresas multinacionales, a las casas matrices, a pagar el daño que habían producido en la Argentina. Esa teoría después fue ratificada por Perón en el 73 y nunca más se volvió a hablar, salvo algún caso judicial en el 2001 por el tema de la confiscación de los depósitos que hicieron los bancos. Pero nunca los políticos argentinos en 40 años de democracia asumieron la doctrina SWIFT del TEC, a pesar de que el Senado, a instancia de Pino Solanas, lo declaró ciudadano ilustre de la patria. Y acá hay un pequeño TikTok donde él avanza después, porque ya en democracia, murió hace cosa de 3 años por ahí, se dedicó a pelear con el tema de la deuda externa odiosa, el otro gran problema que hizo que la Argentina no tenga Estado. ¿Lo tenemos por ahí para escucharlo al juez Lozada? Una cosa que los norteamericanos inventaron hacia 1898 con la ocupación de Cuba. En ese momento había bancos españoles que le habían prestado a la autoridad colonial cubana. Los norteamericanos dijeron, si el pueblo de Cuba no ha sido beneficiado por estos préstamos, no hay deuda. En 1923, cuando un banco británico, entonces el Royal Bank of Canada, le prestó a un tiranuelo de Costa Rica que se llamaba Tinoco unas uvas que estos utilizaron para sí mismos. El Royal Bank of Canada pretendió que Costa Rica le pagara y se produjo un pleito y el árbitro resultó ser un expresidente de los Estados Unidos, el presidente William Taft. El presidente Taft resolvió el litigio diciendo hay deuda, pero hay una deuda privada y no una deuda pública. Porque no hay deuda pública si no hay un público, el público como destinatario, como beneficiario. Son actos que de ningún modo han beneficiado al público, más bien todo lo contrario. Han hecho que la persona que compra en un supermercado y paga el IVA resulte el quien paga finalmente estas deudas privadas de grandes empresas, de grandes compañías o de gente en todo caso muy rica. No cabe duda de que la deuda privada irregularmente estatizada, ilícitamente estatizada por el doctor Cavallo, debe ser absolutamente revisado. ¿Cómo se llama esa teoría, doctor? Se llama teoría de la deuda odiosa. Una directora del Fondo Monetario Internacional, Karen Lissaker, representando a los Estados Unidos, dijo, si aplicáramos la teoría de la deuda odiosa, toda la deuda del tercer mundo se caería. Si puedes dejar un cachitito la imagen ahí, un poquitito para atrás, cuando se ve la Casa Rosada, porque ahora vamos a comentar, pero fíjense qué detalle interesante. La Casa Rosada no tenía valla, no tenía rejas.
tenían simplemente vallas. Uno podía llegar hasta la puerta y de hecho, no, ahí ya es el principio, no, el final. Un detalle de cuando está hecho, ven ahí, fíjense, hay vallas que muchas veces usamos, o sea, en la puerta de la Casa Rosada terminó hablando Ubaldini, terminamos nosotros a punto de entrar en la Casa Rosada para que se vaya la dictadura. No, la dictadura no tuvo rejas en la Casa Rosada y la democracia sí. Fíjense, ahí lo ven, ahí ponen los cachitos, esas eran vallas que las empujabas así, pasaba del otro lado y estabas adentro de la Casa Rosada. Varias veces se hizo. ¿Ven? Hoy hay un sistema de rejas, de represión, que es todo un símbolo de esta decadencia, de la decadencia de esta democracia, ¿no? Colonial. Bueno, pero volviendo al tema específico, acá tienen la voz, la palabra de cuando el Estado argentino existía. Yo no hago una glorificación personal, pero este hombre era producto de una generación que era patriótica en todos los terrenos, judiciales, políticos, militares, sindicales, militantes de base. ¿Se dan cuenta? Esa era la concepción. Esa lucha no la dio la democracia en 40 años, al contrario, hizo la reforma constitucional del 94 y en lugar de incorporar la doctrina SIF del TEC, ratificó la fuga, los mecanismos que había hecho el poder colonial en una constitución que es absolutamente colonial, por eso lo que la siguen defendiendo es casi infantil a esta altura, o sospechosos, y no incorporó el principal concepto que era este. Señores, hay un poder colonial que nos invade, nos saca los recursos, nos saquea. Cuando hay poder político hay que obligarles a pagar lo que nos saquearon. Así de sencillo. Él lo hizo y lo logró. Está bien, lo logró en un juzgado comercial que después ratificó la Corte. ¿La Corte de quién? Del general Perón en el 73. ¿Se dan cuenta la distancia que había entre cuando había una conducción nacional y un Estado y la desaparición del Estado en la democracia? O sea, esta democracia ha terminado con un Estado a favor del pueblo. Es un Estado que manejan exclusivamente los poderes extranjeros. No hay una sola decisión a favor del pueblo. Y fíjense en otro detalle que ahora vamos a hablar, porque vieron que ahora hay toda una campaña, como campaña electoral, entonces todo están entre los silencios de lo que se llama oposición, que no lo es, porque la oposición es calle, es acción, no es sacar papelitos, Twitter, ¿vio? Acuérdese lo que hacía la Patricia Bullrich, que a los 2 segundos que había subido Alberto ya estaba todos los sábados en la plaza con 10 tipos haciendo piquete, bajando del cordón. La Patricia Bullrich con nada le hacía piquetes al nuevo gobierno peronista a la semana que había asumido. Y nosotros hace un año que nos metimos en la casa, porque toda la dirigencia está comprometida y tiene miedo de volverlo. Vamos a escuchar después en la reedición de uno de los programas nuestros. Por eso no actúa. ¿Se dan cuenta? Y fíjense un dato. Cavallo, entre las cosas que destruyó, fue la estadística. Entonces, esa destrucción de la estadística de Estado, que hacía el Banco Central, la matriz de insumo-producto, con un montón de datos que no lo voy a aburrir ahora, le permite hacer esta mentira ahora de que la inflación bajó. En este momento estamos en una campaña, fíjense, hay un cuadrito ahí que muestran que los primeros 12 meses Milei tiene la inflación más baja, que hay un gráfico ahí de toda esta campaña masiva en la cual entra también la llamada oposición, que no es oposición. ¿Ven? O sea, entonces todos tienen la inflación ahí más baja, qué sé yo, el tipo bajó, la tranquilidad. Es todo mentira estadística. Y se lo voy a demostrar con los datos siguientes, para que vean lo que es un Estado en contra de la nación. En primer lugar, las estadísticas que se hacen es con la matriz de consumo del año 2004, o sea, con cómo consumíamos los argentinos hace 2 décadas atrás. ¿Qué tiene que ver lo que consumíamos hace 20 años con lo que consumimos ahora? Nada, absolutamente nada. Fíjese la mentira de un Estado. Hoy con la inteligencia artificial, no me digas que necesitas hacer una gran elaboración teórica para poner una medición de la inflación que refleje el real consumo de los argentinos, incluso por sector, porque no es lo mismo el pobre, que se tiene que se come el 80% de sus ingresos en comer, que la clase media, que por ahí gasta el 60%, y que el rico que gasta el 5%. Está todo mezclado. Eso es un Estado en contra de la nación. La estadística de medición de la inflación es una estafa al Estado. No es la estafa de Guillermo Moreno, es la estafa de hoy.
que sigue vigente y nadie la cambia, porque es el mecanismo que le conviene a los monopolios extranjeros, que son los que los reales dueños del Estado. No, fíjese que no digo Estado argentino, del Estado. Es un Estado colonial que manejan la OTAN. Ellos manejan el diseño estadístico para producir estas estafas. Entonces, por ejemplo, ahora dicen aumentó el 120% cuando los servicios aumentaron el doble, y los alquileres el triple, y la comida el doble de lo que salía antes. Y los tipos te dibujan las estadísticas para que te digan que en los 12 meses de Milei bajó la inflación. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero aparte de eso, aparte de esa estafa estadística en la medición en pesos, hay algo peor, que es lo siguiente. La inflación en dólares, ahí creo que tenemos algunas carátulas, hay que medirla desde el momento en que los precios, hay una gran estafa conceptual que hace el poder monopólico con gran habilidad, que es la causa de la inflación es la emisión del Estado, y eso es una mentira absoluta que la llamada oposición no desmiente, porque la causa única de la inflación en la Argentina desde hace 50 años son los monopolios extranjeros. La dolarización vía primero la deuda externa, después las privatizaciones y después el liberalismo total que se instauró en la democracia para que los monopolios puedan hacer lo que quieran. Fíjense que el Tribunal de Defensa de la Competencia hace 35 años que tendría que ser ley. 35 años, y al mismo tiempo la democracia, y nunca se hizo. ¿Por qué? Para que los monopolios tengan el poder de saquear. ¿Se dan cuenta? Porque es un Estado en contra, es un Estado colonial diseñado y controlado por los monopolios para poder saquear. Entonces, ¿cómo es el saqueo? El saqueo es que aumentan en dólares y en pesos. La suma de las dos cosas les permite dar un golpe de saqueo a la población que han llevado a que nosotros pasemos de tener el 10% de pobres al 60%. Pasamos de ser el primer país industrial de América Latina hace 50 años al último, y escuchen bien lo que les voy a decir, y ahora se lo voy a desarrollar, no lo voy a confundir, pero somos el último país de América Latina hoy, porque la medición de eso se hace no en términos absolutos o no, sino también en términos relativos. Somos el único país de América Latina que se empobreció, el único, todos los demás se enriquecieron, más, menos que yo. Entonces vos bajaste en la escala de una manera atroz, producto de este saqueo de no tener Estado, de tener un Estado que maneja los monopolios extranjeros. Entonces fíjense, volviendo a la inflación, la primera, ¿en qué momento ellos miden con gran picardía? Las empresas extranjeras jugaron a que pierda Massa, ¿no? Y que gane Milei. Eso empieza en octubre. No, mejor dicho, en julio. En julio empieza el golpe de mercado de precios de las empresas internacionales para que pierda Massa y gane Milei. O sea que la inflación hay que medirla desde julio del año 2023, que es cuando el dólar lo duplican sin ninguna explicación, el mercado, porque ellos los golpes de mercado lo dan desde la patria del sistema financiero. Te sube, el JP Morgan te subía el riesgo país. ¿Por qué el riesgo país? ¿De qué? ¿Cuál era el riesgo? ¿De qué? De nada, nadie expropió a nadie, nadie la afanó a nadie. ¿Cuál era el riesgo? El riesgo país es un misil del poder de la OTAN sobre las finanzas de un país. Por algo Maduro había querido hacer un índice de riesgo latinoamericano propio, que no lo hicieran los bancos extranjeros. Bueno, nosotros, el acreedor nos hace el índice de riesgo país. Todo eso lo dispararon en julio, dólar, riesgo país, tasas, todo eso, para disparar la inflación en el último semestre en que se definían las elecciones. Por lo tanto, nosotros, la patria, medimos la evolución de la inflación de este gobierno, que es el gobierno de los monopolios extranjeros, desde el momento en que ellos empezaron el golpe de mercado en julio de 2023. Después, que los cagones del peronismo no se animaron a pararlo, esa es otra historia. Está clarito, está clarito que no tuvieron huevos durante todos los gobiernos peronistas de frenar a los monopolios. Ya les digo, no hicieron el tribunal para intervenirlo, que les dice, la ley los obliga, y no lo hizo el peronismo nunca.
Ni siquiera en la Constitución, bueno, no importa. Pero la realidad es que nosotros, si medimos la inflación desde el momento en que el poder internacional decidió que el presidente no iba a ser el peronismo próximo, sino que iba a ser o Macri o Milei, según cómo evolucionan ese semestre las cosas, después los iban a juntar, como efectivamente pasó en las PASO. Esa es la inflación en dólares, porque hay que tomar cuánto estaba el dólar, ¿sí? ¿Cuánto estaba el dólar en julio del 23? ¿Y cuál fue la inflación desde julio del 23 a diciembre del 25? Ahí lo tienen. 563% aumentaron los precios en dólares en la Argentina en este periodo de 12 más 6, 18 meses. ¿Sí? Ahora fíjense, uno dice 563, pero otro va a decir, pero también se han aumentado los sueldos. No, acá hay un tema más importante, que se aumentaron los sueldos igual o no, que de hecho no aumentaron 563% en dólares. Cualquiera puede hacer la cuenta y después me cuenta. La clave está respecto del mercado internacional. Porque en ese mismo periodo, todos los países del mundo, todos, los de América Latina, con desarrollo alto, desarrollo bajo, sin desarrollo, con guerra, sin guerra, no aumentaron más de 5% los precios, en dólares. Quiere decir que la Argentina quedó desfasada con el mundo desde que los poderes coloniales iniciaron el golpe de mercado en julio del 2023 hasta hoy. Fíjense, 52 veces más caro en dólares que cualquier país del mundo. ¿Saben qué implica eso? Primero, que no se puede producir nada en la Argentina y que hay que importar todo. Segundo, que no se puede exportar nada. Tercero, destruye todas las economías regionales, no solamente la industria. Este es el plan. Este es el objetivo de la OTAN. Argentina, como ya lo hemos visto en otro programa, y ahora lo vamos a ver en el que sigue con esto, es como ya no es un Estado argentino, es un enclave colonial que maneja la OTAN, especialmente Estados Unidos, Israel y, en tercer término y cómodo, Inglaterra por el mar. Es un enclave que diseña, ¿qué objetivo? Argentina tiene el objetivo de frenar a América Latina. ¿Sí? Ahora vamos a volver a eso. Pero fíjense, ¿se dan cuenta cuando miente el gobierno diciendo que bajó la inflación? Y por eso hay que voltearlo ya. Yo sé que no hay clima, yo sé que porque la dirigencia está toda metida en la cueva, porque no saben qué hacer si lo voltean. Y siguen jugándole, haciéndole el jueguito y diciendo pavada. Ahora, esta realidad le va a estallar en las manos a todo el aparato productivo, porque ni siquiera va a ser negocio importar. Porque con esta realidad, vos importás barato, pero sabes que no vas a tener clientes. O sea, no va a bajar la inflación. Sí, voy a importar este vaso más barato, pero nadie me va a venir a comprar vasos. Y si no, vayan a preguntarle a la gente del campo. Globo Copaptel, la supuesta empresa en quiebra, 30 millones de dólares sin pagar esta semana. Asindar, cerrada. Toda la siderurgia produjo el año pasado 50% menos. Y este año va a bajar otro 30%. ¿Se dan cuenta por qué? Porque la gente no tiene plata. Porque este sistema de ser los más caros en dólares del mundo nos lleva a que nos quedamos sin recursos. Ni hablar de que no viene un turista acá ni a placé, ¿no? Entonces, en 50 años, el poder extranjero se robó un PBI por año. Porque si no hubiese pasado esto, en estos 50 años de extranjerización y dolarización, los argentinos tendríamos un Producto Bruto per cápita de $30.000 per cápita, el mismo que un español. Y estamos en 6.000, o sea, 5 veces más. O sea, el plan de destrucción del Estado argentino, que apunta a la destrucción de América Latina como última trinchera del imperio yanqui y de la OTAN, y ahí donde cumple una función estratégica el Gran Israel, que lo vamos a ver en el próximo programa, nos han robado 50 PBI, porque los argentinos hoy tendríamos que estar ganando $30.000 per cápita cada uno, no solo por la cantidad de producción física y incremento de productividad en todos los rubros que hemos tenido, sino porque la dimensión del saqueo
actualizado al presente y la dimensión del mercado interno que tendríamos, sería el mismo que España. No estamos diciendo que nos vamos a ir a hacer Noruega, ni que vamos a ir a hacer los países árabes, Qatar, ni siquiera Estados Unidos, que están $60.000. 30.000 y estamos en 7.000. Y con eso ellos han logrado frenar a toda América Latina, porque el objetivo de la OTAN es que América Latina se subdesarrolle. Para eso hizo Lawfare, para eso hicieron estos señores que destruyeron el Estado argentino, porque destruyendo el Estado argentino, que era argentino, cuando estaba la lógica de que escuchamos ahí del juez Lozada, América Latina tenía un Producto Bruto Interno igual al de la Comunidad Europea, porque Argentina hubiese empujado en tandem con Brasil una dimensión económica a la región, que le sobran todo tipo de recursos, pero le sobran minerales, energéticos, alimenticios, industriales, no tiene guerras religiosas, no tiene guerras étnicas, paz. Está toda esa realidad América Latina en estos últimos 50 años. Si no hubiese sido por la destrucción del Estado argentino, América Latina tenía la misma dimensión económica que Europa. Esto es contrafáctico, pero es demostrable, ¿eh? Es demostrable por un montón de caminos, no lo voy a aburrir acá, pero los números son esos. Tendríamos $30.000 per cápita de Producto Bruto, o sea, cada argentino ganaría $30.000 por año. ¿Cuánto gana usted, señor? Haga la cuentita y fíjese la diferencia. Multiplíquela por la cantidad de argentinos que somos y por los 50 años y van a ver que lo que yo le digo no es una locura, es un número sencillito, contrafáctico. Si no nos hubiesen robado. Vieron que la campaña de la colonización, sí, los kirchneristas se robaron un PBI, decía el hijo de puta del general Lanata, manejado por otro hijo de puta del general Eugenio Blanc, no me acuerdo cómo se llamaba. Y los jubilados tendrían, ahí lo tienen, un sueldo mínimo de 3 millones de pesos por mes. Sin el saqueo de 50 años, cada jubilado tendría 3 millones de pesos por mes. Entonces, todo lo que dicen, que el déficit, que todo son todas mentiras coloniales de un Estado que ni siquiera tiene no solamente estadísticas y que miente con las estadísticas, sino que tiene todos los medios de comunicación manejados por los poderes saqueadores. No van a decir una verdad, no puede creerle una palabra a ningún medio de comunicación, señor y señora, no le crea nada. Es más, si puede no prender ningún medio de comunicación, sería lo más sano para su cabeza y su cuerpo incluso, y su cuerpo. Me dice acordar acá que le vamos a dedicar el programa a una compañeraza que estuvo acá, hicimos un programa con ella, Alejandra Darín, que bueno, que también, fíjese, se murió joven. Se habrá muerto joven solo por cáncer o porque esta realidad de saqueo de la Argentina baja las defensas a todo el mundo. Se murió a los 62 años, los europeos viven 82. O sea que se murió 20 años antes y muy amargada, uno la escuchaba porque era una luchadora, presidenta de la Asociación de Actores, enfrentando a toda la mafia del gobierno, bueno, como siempre, Entonces Alejandra, ¿saben qué? Yo no sé si no se murió dentro de la guerra que estamos sufriendo, porque vivió 20 años menos que los europeos, que no están en guerra, porque tienen estados y supraestados que los defienden. Ahora, las amarguras de una mujer sensible como Alejandra, yo no sé, el asunto que vivió 20 años menos, son 7.300 días menos, son 175.000 horas menos de arte que nos privó, van a saber si no, esta conquista colonial que estamos soportando hace 50 años, porque es muy joven, 62 años para morirse, muy joven, y cada vez más, como yo digo en muchos programas, y cada vez más lo vivo, por todos lados, está bajando drásticamente la edad de vida de los argentinos producto de esta falta de Estado, que no es culpa de Milei solo, por eso la carátula, y están culpables los que no se animan a reconstruirlo y hacer lo que hay que hacer. Bueno,
A ver, ¿por dónde andaba? Porque me había olvidado de Alejandra, lo tenía anotado acá para el principio, pero creo que quedó mejor acá vinculado ya a una víctima más de la guerra. Alejandra no murió de cáncer, murió como una víctima de la guerra colonial a la que estamos sometidos desde hace 50 años y esa práctica monopólica que nos ha hecho retroceder, hay que hacer este balance del hecho de no tener Estado. Ha logrado el desdesarrollo argentino. Hace 50 años éramos el primer país industrial de América Latina. Hoy nos han pasado por arriba, yo diría que casi todos, salvo algún rubro y demás, pero en conjunto, Brasil ni hablar, México ni hablar, Colombia ni hablar, el mismo Paraguay es un país hoy que no tiene deuda externa, que tiene su matriz energética en energías renovables, que nos pasó en la producción agraria pero caminando por arriba, el mismo Bolivia se ha acercado mucho. O sea, la cuestión de la industrialización es una cuestión relativa, dónde estábamos antes y dónde estamos ahora, y dónde vamos a terminar con Milei, porque con esa inflación en dólares no vamos a poder producir ni exportarle, pero ni siquiera Uruguay, nada. Entonces la inflación en dólares, volví a poner la carátula ahí, porque está la proyección de lo que va a pasar, en la carátula, en la carátula que dice, la carátula en rojo, producto de que estos simbólicamente cuatro etapas de los 50 años destruyeron el Estado. Hay una carátula en rojo donde está la inflación del periodo, ahí está, esa, ¿ven? Desde julio del 23 al diciembre del 25, 52 veces más caro. Ahora, ¿qué va a pasar? Este señor puede devaluar o no. Él dice que no va a devaluar, pero la inflación va a seguir. El año que viene va a ser la inflación acumulada entre el 60 y 70%, con el mismo dólar, si no devalúa. Si no, se le dispara otra vez a 200%. Entonces, a fin de diciembre del 2026, a fin del año que viene, los argentinos vamos a ser 120 veces más caros que cualquier país del mundo. Y en el 2027, 170 veces más caro. Nadie va a poder producir nada ni exportar nada. Este es el talón de Aquiles que va a estallar. Lo quiera la oposición complaciente y cómplice o no lo quiera. La realidad de sobrevida a esta evolución de la inflación en dólares del primer año, del año que viene y demás, fíjese, es imposible. Es imposible. 52 veces más caro, 100 veces más caro y 170 veces más caro que cualquier país del mundo. Ese es el plan, ese es el programa de Milei, y en la cual todos han logrado meter conceptos falsos de que el ajuste, han interiorizado el ajuste. Han culturalmente interiorizado que hay que ajustarse porque antes ganábamos mucho y antes las tarifas eran baratas, entonces ahora hay que pagar más. A ver, no es culpa de la gente, pobre, porque el problema es del silencio de la supuesta oposición, que no lo es cómplice de esto, La oposición es cómplice de esta proyección de inflación en dólares que va a pagar toda la sociedad argentina, porque es vergonzoso, entre otras razones, que Cristina no agarre la manija del PJ y no haga un congreso para discutir eso al día siguiente. No, volvemos en marzo. Total, hay un genocidio en Israel, pero de eso no hablo. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? O también, evidentemente, sos otro soldadito del Gran Israel. Viaguado, lo disimulás, lo mandaste al pibe. Imperdonable. Pero encima esto, que afecta a todo el pueblo argentino, el silencio de la inflación en dólares, y que no estemos politizando eso y haciendo una movilización a todos lados. ¿Qué me venís con el cordón? Y encima comernos que todo el mundo compre la mentira de que no hay inflación, cuando hay esta inflación, y va a destruir todo el campo, va a destruir todas las economías regionales. No queda un productor en pie de ningún producto regional, pero no va a quedar un supermercado, porque tampoco va a ser negocio importar para vender.
Porque la gente no va a tener guita, como ya no la tiene. Un paisito para 6, 7 millones de personas y 45 millones, 43 millones lo voltean. Esto no aguanta este empleazo. La única opción es devaluar. Si devalúa, chao, se acabó el mito Milei. Puede pasar este año, ojalá pase cuanto antes, pero depende de lo que hagamos en la calle. Este resultado te lleva a la pobreza del 60%, que también te fabrican estadísticas para frenarlo. Se desnacionalizó en estos 50 años toda la economía pública y privada. Fíjense, Argentina fue, de América Latina, el país que más recursos naturales descubrió en estos 50 años, y el que más se empobreció. Ningún país como América Latina, como Argentina, descubrió el doble de el 50% más de su territorio en el mar, que está lleno de todo tipo de reservas petroleras, mineras, biológicas, de pesca. Ningún país de América Latina tuvo esa semejante dimensión de crecimiento geográfico. Ninguno, ni siquiera Brasil. Y nos empobrecimos, y Brasil no. ¿Se dan cuenta la dimensión del saqueo? En 50 años, escuchen esto, nunca se dijo, somos el único país de América Latina que aumentó la dotación de sus recursos y aumentó su superficie en un 40% de soberanía. Todos los demás siguen teniendo la misma superficie que tenían hace 50 años, nosotros no. Y ellos se enriquecieron y nosotros nos empobrecimos. ¿Producto de qué? De que no tenemos Estado. El único país que perdió su soberanía monetaria en América Latina. El único. Que no tiene Banco Central, porque el Banco Central es del poder colonial. El único. Andá a hacerle lo que pasa acá en México, en Bolivia, en Colombia, en Brasil, en Chile. Chile, miren, tiene más. El único. ¿Se dan cuenta el desastre de lo que es no tener Estado? La mayor cantidad de recursos, la mayor cantidad de superficie ganada, la mayor, y todo esto per cápita es peor, porque encima no tenemos crecimiento demográfico. Entonces, la disponibilidad de recursos, ningún país, porque Brasil se duplicó la población en 50 años. Nosotros pasamos de 30 a 40 millones, 45 millones. Entonces, per cápita es mayor todavía el empobrecimiento relativo y el saqueo relativo, porque no tenemos Estado. Y encima los tipos te convencen que el problema es el Estado. Es así de cínico toda la mentira que dicen. ¿Y los académicos? El retroceso del pensamiento académico en la Argentina de lo que era hace 50 años y la pobreza intelectual que hay hoy en todas las universidades. Esto tendría que ser banderado. El último intentito fue el Plan Fénix, pero no fue a fondo. Fue el único intentito, pero después ya pasaron 25 años. Miren el desastre ahora y nadie habla. ¿Dónde están las universidades? Se están desarmando. ¿Para qué? Para que se pierda la identidad nacional. Como se está perdiendo. Porque semejante saqueo, que no sea la base de un movimiento estudiantil poderosísimo y académico poderosísimo, y estamos discutiendo pavada de la doctrina de género y pavada de toda esta, lo que llaman woke, ¿vio eso que ahora dijeron se acabó? Woke ya cumplió su función en el mundo. Dividir, confundir a los pueblos. Nosotros fuimos de los más boludos de entrar en esa. Y acá estamos, los más pobres. Y eso permitió que tengamos este estado de miedo, este estado de parálisis en que estamos los argentinos, y va a obligar, de hecho vamos en otro capítulo que viene después, que les aconsejo escuchar los dos programas, después viene otro programa, porque uno dice, ¿cómo? Si no hay Estado y hay nación, ¿qué está haciendo la nación? Estamos en diáspora, nuevo concepto que incorpora nuevo poder. Los argentinos estamos en diáspora, externa e interna. Externa es los que se van exiliados, económicos, culturales, la fuga de cerebros, todo eso es diáspora.
incluso está tipificado así en los organismos internacionales, la fuga de cerebros como diáspora, ¿sí? Pero también hay una diáspora interna, porque ante esta traición de las instituciones, de las identidades políticas, de los partidos, de los sindicatos, el pueblo entra en una diáspora interior, se va de esas instituciones porque ya las intuye que no son las que lo van a defender, como de hecho lo son, y se repliega a instancias de diáspora interna como es la cultura, el deporte, la familia, las cuestiones de elaboración teórica, montones de cuestiones que son repliegue de las instituciones. La abstención electoral es una diáspora de interior de la patria, ¿sí? Frente a esta traición. Y esa diáspora, en griego significa dispersión. Diáspora quiere decir dispersión. Y ya les digo, no es una cuestión solo del que se va del país, no. Esa diáspora es la materia humana y patriótica donde están las reservas para que surja una nueva dirigencia política revolucionaria. Porque de este Estado no salimos sin revolución, ¿eh? De este Estado no salimos sin revolución, no salís con la PASO, con un diputadito, con una presidente, con una presidenta, que es un títere. No, volvés a hacer lo mismo. Tenés que hacer una revolución, como lo hemos dicho 20 veces, en el sistema financiero, en el Banco Central, en la presidencia colectiva. Y acá vamos, el ocio es otro lugar de diáspora interna, ¿eh? La gente se repliega a mecanismos de ocio creativos. O sea, defiende la identidad nacional desde otro lugar que no son las instituciones, porque no hay institución que defienda a la nación. El Estado, ya sabemos, es de ellos. Las instituciones que tendrían que defenderlo lo dejaron de defender. Identidades políticas, partidos, sindicatos, movimientos sociales, todo. Ayer me decía un compañero, no aparece nadie, porque los tipos han sido tan eficaces, que han metido el concepto de corrupción hasta en el último compañero y de desconfianza. Todo el mundo desconfía del tipo que tiene laburando al lado, hasta el último de los pobres. Eso es la eficacia colonial del dominio mental, porque manejan todos los medios de comunicación, los sistemas judiciales, toda esa calaña que hay, termina haciendo mella y en que cada argentino desconfía del que tiene al lado. Y excelente como estrategia de colonización, excelente. Pero eso hace que te repliegue de las instituciones y vayas a buscar a otros lados. Y esto ¿se puede estabilizar? No se va a estabilizar. No se va a estabilizar. Porque la crisis mundial de la OTAN no para. La OTAN hace esto con la Argentina porque trata de defender su última trincherita, que es América Latina. ¿Sí? Porque en todos los demás lugares perdió. Fíjese lo que ha pasado el año pasado. China se cayó. Se le cayó el mercado inmobiliario y se le cayó el mercado de otros mercados fundamentales. ¿Qué hizo? Llenó de subsidios la exportación industrial al mundo. El año pasado batió todos los récords en 80 años de exportaciones industriales de un país. 3,6 billones de dólares exportó en productos industriales China al mundo, con un superávit comercial de $1 billón. ¿Sí? Al caerse el mercado interno, ¿qué hicieron? El Estado chino generó una masa de subsidios, de emisión de moneda. Fíjense con el atraso mental que tenemos los argentinos. Los chinos deciden que se les cae el mercado inmobiliario y para que no se les caiga la economía interna, invadir de productos industriales el mundo con subsidios. Destruyó la industria automotriz en el mundo, la siderurgia, no le interesa, después ven. ¿Sí? Acá está toda parada. Bueno, entonces la economía mundial cada vez más resuelve vía una masa creciente de subsidios. Y nosotros acá, producto de que no existe Estado, el subsidio es una mala palabra. El mundo funciona. Fíjense, masivo. Destruyó toda la industria automotriz europea. Toda. Una industria de 80 años, en un año la eliminó con subsidios China. Lo mismo está haciendo con el campo Estados Unidos.
más de 250.000 millones de dólares de subsidios al campo para que produzca. O sea, plata emitida. Mientras acá el productor, el tontito productor que sigue apoyando a este estúpido y a este programa económico, llora porque los monopolios extranjeros le suben el precio en dólares. Le suben la energía, le suben los insumos en dólares, le ponen encima le cobran impuestos, le ponen retenciones y los que tienen subsidios en el mundo le bajan el precio de venta. Se funden todos. Ahí lo tienen con Pastel y todo lo demás. Y los tipos siguen defendiendo esto. Es una mentalidad suicida de la mitad de los argentinos, que tienen comprada la mentira, tienen interiorizada una mentalidad de suicidio. Fíjense. Tenés enfrente un tipo que te afana los mercados con 250.000 millones de dólares en el agro. Tenés otro que te afana con 1,6 billones de dólares de subsidios a su industria, toda la industria. Y vos decís, no, sacamos los subsidios y abrimos las importaciones. A ver, muchachos, es enfermo. Es sentido común, esto no es ideológico, esto no es ni peronista, ni gorila, ni nada. Son la cuenta, 1 más 1, 2. El mercado, ¿te vendo o no te vendo? ¿Con qué me vendés? ¿Con qué te compito? Entonces esto estalla en el mundo, porque no va a poder China estar permanentemente destruyendo industrias en todo el mundo, no va a poder, por ahora ya fue un año, ya fará 2, ya fará 3, pero las consecuencias se van a producir en los pueblos, y América Latina es jamón del sándwich en eso. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hace? Se repliega, trata de defender a América para ellos. Dice, bueno, nosotros, a ver cómo defendemos, y también, de paso, destruyamos a América Latina si destruye un competidor. El campo argentino no compite más y entonces ese mercado me lo gano yo en Estados Unidos. Esa es la verdad, muchachos. Todo lo demás es mentira. Esos son los números de la crisis mundial, de la deflación, como venimos diciendo en Nuevo Poder. Y estos datos son del año pasado, ¿escucharon, no? Se le paró la industria de la construcción. Para que no haya recesión adentro de China, metieron 1,6 billones de dólares de subsidios para fomentar las exportaciones industriales a todo el mundo. Y no dejaron nada en pie en un año. Tocaron el botoncito de la emisión. ¿Vieron el botoncito de la emisión que decían todos los estúpidos que hablan de la emisión? Los chinos tocaron el botoncito todo el año. Hora por hora, barrieron con Volkswagen, con Mercedes-Benz, con Audi, con Fiat, con todo, no quedó una industria europea en pie. Y los yanquis están buscando ahora con Trump pararlo. Dicen, no, viene Trump, yo te subo los aranceles, vos no me ganás con los subsidios. Y nosotros acá sacando subsidios. A ver, muchachos, ¿se dan cuenta por qué hay que echarlo? Pero no solo a ellos, a la oposición que no denuncia esto. Yo tenía confianza en que Cristina, cuando agarraba el PJ, iba a hacer algo. No hizo nada. Axel tampoco hace nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo de agarrar. Ahora lo vamos a escuchar otra vez en otro programa. Ahora, vamos ahora a ir un poquito a algo interesante y positivo de lo que ves. Vieron que nosotros decimos que de esto se va a salir, porque esto no se estabiliza. Ese aumento en dólares no se estabiliza en la Argentina. Y cuando caiga, que va a ser en cualquier momento, imprevisiblemente, porque ahora están todos en el auge. ¿Se acuerda que Macri iba a durar 20 años y salió casi por la ventana? Bueno, con esto va a pasar igual. Ahora están todos apoyándolo, todo el sistema apoyándolo, ¿no? Sacan estadísticas, fabrican estadísticas, todas truchas. Pero el voto castigo lo va a destruir. Yo estoy seguro que lo destruye en octubre. Aunque él se haga primero, la masa total, él no saca más del 30% de los votos. El 70% le dice no, por un problema de sobrevivencia, no ideológico. No me vengas a hablar de que si Cristina era corrupta, de si los otros, de si aquel, de la misión. ¿Está? El resultado de la elección va a ser 30% para él, 70% para el no. Y ahí cae. Si no, devalúa. Si devalúa antes, chau, olvídate. Pero vamos a poner acá nosotros, ante esa estrategia, tenemos la estrategia, pongamos la carátula de la presidencia colectiva para suceder a este tipo, ¿sí? Y para reconstruir el Estado. Cuando decimos, para que vuelva a haber Estado,
tiene que haber una dirigencia revolucionaria, y estamos diciendo que eso solamente se va a hacer con una presidencia colectiva. Hicimos hace 2 programas, lo desarrollamos, ahí está la carátula de los primeros que se nos ocurrieron que tenían que estar en ese mecanismo de presidencia colectiva en la patria, y lo estamos diciendo en serio. Los invitamos a buscar en el archivo de la radio el programa, y ahí van a escuchar la lógica viable y potente y única, porque si hay seguimos con el sistemas presidenciales unipersonales, seguimos con títeres extranjeros. La única forma de que no haya títeres extranjeros es así, con un número indeterminado, por ahora en construcción. Con esto nos vamos hasta el próximo programa. Creo que es bastante evidente de que estamos en la misma situación que hace 22 años atrás, y peor, en el sentido del poder internacional, y en el sentido que hay una conducción, no hay conducción política, y que inevitablemente va a ser una conducción colectiva. Todos los que fantasean con candidaturas el año que viene, Grabois que quiere ser candidato de esto, Axel que quiere ser candidato del otro, Cristina que quiere ser candidato, todos van a ser impotentes si no asumen que la presidencia tiene que ser colectiva. No hay forma de salir de esta situación. Todos van a tener laburo para hacer si se gana el poder, pero sin presidencia colectiva, si siguen todos trabajando con el ego de figuración personal que tienen los que acabo de mencionar, vuelven a llevar al país siguen profundizando la decadencia argentina. Anímense, den un paso a costado, sean humildes, reconozcan los desastres que han hecho y pónganse de igual a igual con todos los que quieren presidencia colectiva. Si no, como dice Alicia Castro ahí, no hay forma de hacer una revolución en la Argentina. Bueno, chau, la seguimos. Radio con Aguante, piezas de realidad.